Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo. Y estamos platicando sobre nuevos fármacos, nuevas medicinas hechos con organismos marinos. ¿Y quién para que nos explique sobre estos nuevos descubrimientos? Que el doctor Sergio Rodríguez Morales, y él pertenece a la unidad de química de la Facultad de Química de la UNAM, y ¿saben dónde? En CISAL, y también están descubriendo con organismos marinos de la costa yucateca. Doctor, gracias por seguir compartiendo sus conocimientos, y nos quedamos la semana pasada con que hay unas conchas, hay unos productos marinos. Cuéntenos, doctor, mejor que usted nos los cuente, sobre esto del Prial, que es lo que me acuerdo. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, compartir con ustedes de nuevo la pantalla. En este caso, les voy a presentar el caso del primer fármaco que se comercializó, que es el Prial. Un poquito para que entiendan el contexto de por qué es importante este tipo de moléculas, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué son importantes, ¿no? En este caso, vamos rápido. El Prial, como les había comentado la vez pasada, se aisló de estos conos que son muy preciados por los coleccionistas. Les comenté también que este organismo tiene un arponcito que rápidamente lanza este arpón, toca al pez y enseguida queda sedado, queda paralizado completamente. También les comenté que de este veneno que se aísla de este conus, tenemos aproximadamente 500 péptidos. Uno de ellos que se aisló, que es el Prial, es el que causa la sedación. Tiene un efecto analgésico. Las personas ya no sienten dolor cuando se administra en la espina dorsal. Lo que es interesante es que este medicamento tiene un mecanismo diferente a los que conocíamos, por ejemplo, ¿no? Y se ha reportado que tiene de 100 a 1000 veces más potencia que la morfina. ¿Es más potente que la morfina, doctor? Así es. Uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es que ocurre? Ambos lo que hacen es interrumpir el dolor por unirse a los canales de calcio que llevan esos impulsos. La diferencia es en dónde se unen. Por ejemplo, la morfina se une a una proteína y esta proteína desencadena una respuesta, se llaman fosforilaciones con muchas proteínas, que da como resultado el cierre de este canal, que da como resultado el bloqueo del dolor. ¿Qué pasa con el Prial? El Prial se une directamente sobre el canal y lo cierra. Por eso es más eficiente, no causa adicción y no causa resistencia. Esa es la ventaja. La única desventaja que tiene es que hay que aplicarlo en la espina dorsal. Ahora, es importante que sepan que, bueno, la toxina como tal que la aislé del caracol, pues tiene muy poca cantidad. En realidad es uno de los problemas que vamos a ver de los productos naturales marinos. Pero si yo tengo la estructura, yo puedo utilizar en este caso síntesis para obtenerlo, producir la toxina, que es como se comercializa ahorita. Y existen ahorita estudios donde puedo utilizar el DNA del organismo, colocarlo en otro organismo que se conoce como hospedero, una bacteria o una levadura, y expresar esta proteína y luego recuperarla. Así se está tratando de hacer de manera, eso se llama síntesis otoróloga, expresión otoróloga utilizando un sistema recombinante. Eso es lo que se está haciendo ahorita. Pero bueno, ya se comercializa el Prial, ya se vende comercialmente, se aplica para enfermos de cáncer terminal, que son los que tienen más dolor. Entonces, pensando en estos organismos, fíjense que llama la atención que en nuestro país esta área esté un poco desarrollada, ¿no? Sobre todo si nosotros consideramos que México es uno de los 5 países megadiversos, que nuestra extensión marítima es 2 veces más que la extensión territorial, que somos el segundo país en sistemas arrecifales a nivel mundial y el primero en mamíferos marinos. Y sin embargo, apenas estamos estudiándolos. Por supuesto, no es gratis, ¿no? Lo que debo de saber, por ejemplo, de un organismo marino es que cuando yo lo seco, el 90% es agua. Peor aún, una vez que ya está seco, la concentración que voy a encontrar de estos compuestos es
0.01% de peso seco, porque el otro 90% es sales y moléculas del metabolismo primario. ¿Cuáles son las moléculas de metabolismo primario? Las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, todo eso que el organismo necesita para vivir, lo tengo que separar y entonces la cantidad que voy a encontrar es muy poca. Si también consideramos que tienen estructuras complejas, que a veces no encontramos en los organismos terrestres y además tienen centros quirales, pues es medio complicado. Otra parte importante que a veces se nos olvida es la parte taxonómica. Generalmente nosotros vemos a un organismo de diferente color y pensamos que es otra especie. Existe un comportamiento en los organismos marinos que se conoce como un comportamiento críptico, donde una especie puede presentar diferentes colores en la misma zona. Les comento rápido, trabajando con el pepino de mar, fui a Silán de Bravo, y en Silán de Bravo me dijeron que habían 7 diferentes pepinos de mar. Los colectamos, nosotros también lo revisamos y pensábamos que eran diferentes especies. Lo enviamos con el taxónomo que está en la Ciudad de México y él lo encontré en diciembre y me preguntó: oye, muchas gracias por los organismos, ya los clasifiqué, ya los tengo guardados, pero para la siguiente vez con un organismo basta. Y yo, ¿por qué? Resulta que era la misma especie, pero si uno ve el color y la forma, se ve diferente. Y entonces es importante que cuando uno hace este tipo de estudios, sea de la mano de un taxónomo para saber exactamente qué especie se está trabajando. Y otra cosa que es importante es que a veces quien genera los productos naturales o las moléculas de las que estamos hablando son las bacterias y no propiamente el organismo. Hay muchos estudios en donde se demuestra que quien realmente produce esta molécula es una bacteria que vive en simbiosis, es decir, unida al organismo. El organismo le crea un microambiente y entonces la bacteria a su vez produce este tipo de compuestos. El problema es que cuando uno trata de aislar esta bacteria, pues hay que reproducir ese microambiente y es difícil. Se dice en la parte científica que el 1% de estas bacterias endosimbiontes son capaces de aislarse en el laboratorio. El otro 99% es difícil. Y eso da como resultado que sea complicado el encontrar quién produce estos fármacos. Aún así, se han hecho avances biotecnológicos. Un caso completo, por ejemplo, el Yondelis, que es otro fármaco interesante, que es el que está del lado derecho, ¿no? Quien lo produce realmente es una bacteria unida, que es una Pseudomonas. Nos vamos a un corte comercial, doctor, y regresamos. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Nuevos fármacos, nuevas medicinas hechas con organismos marinos y se está descubriendo aquí en Yucatán. Y para platicarnos sobre el tema, estamos platicando con el doctor Sergio Rodríguez Morales, quien pertenece a la unidad de química de la Facultad de Química en la UNAM, aquí en CISAN. Doctor, usted nos estaba platicando. Prosiga. Le estaba comentando de este Yondelis, que es un anticancerígeno de amplio espectro para el sarcoma de tejido blando, que es una molécula sumamente activa, ¿no? Y que el problema fue su producción a nivel industrial. Antes de esto, un profesor que le gusta hacer moléculas de este estilo hizo la síntesis tardándose, tenía 47 pasos, con un rendimiento de 0.01% y además no era escalable a nivel industrial. Se trató de aislar del organismo. Este es un
un tunicado que es un organismo marino, y se hizo también acuicultura, se revisó, ¿cómo explicarlo? Trataron de ver cuánto necesitaban para producir 1 gramo y necesitaban como 20 toneladas métricas de este organismo, lo cual era un mundo. Se iban a acabar a todas las actinacidas, por ejemplo. Y entonces se buscó quién estaba produciendo esta molécula, y encontraron que era una pseudomonas. Revisando el catálogo de productos que se generan de estas pseudomonas, encontraron derivado que se llama cianosafracina B, de estas pseudomonas fluorescentes, a la cual producen en tanques de 1000 litros, aíslan el compuesto, y después de 21 pasos, con un rendimiento de 0.096 de rendimiento, se produce ya el Yondelis, ¿no? En este caso, el fármaco que se requiere. Por supuesto, estamos hablando de 21 pasos que de manera sintética, pero son conseguibles, ¿no? Y lo interesante es que este fármaco también ya se administra. Por supuesto, es todo menos que barato. Para que se den ustedes una idea. ¿Cuál es el origen de este fármaco? Es un tunicado, así se le llama a ese tipo de organismos. Están pegados a las rocas y se le llaman tunicados porque es como un botón y alrededor tienen como una túnica, como una telita blanca. Permítanme, si quieren les presento el organismo. Rápidamente se los presento. Aquí está, por ejemplo, aquí pueden ver el organismo, ¿no? Este es actinidad turbinata, esta es la estructura y se comercializa como Yondelis. Esto ya está aprobado por la FDA en Estados Unidos. Como se pueden dar cuenta, en este caso, ayuda para el sarcoma de tejido blando. Otro que también ya está aprobado por la FDA es mesilato de eribulín. Se vende como Halaveni, que sirve mucho para el cáncer de mama. ¿Cuál es este? Y este que está aquí. Este se aisló de la esponja Helicondria ocadai, aunque realmente la estructura que se aisló estaba muy grande. Y lo que se hizo se llama helicondrina, de ahí se simplificó, es decir, se le quitaron muchos de los grupos que tenía y se llegó al mesilato de eribulín. Es una estrategia que se utiliza en el caso del diseño de fármacos, donde se eliminan diferentes estructuras que no son necesarias y se queda uno con lo que sí causa el efecto. En este caso, la estructura ya es sintéticamente posible hacerla en el laboratorio y, por supuesto, comercializarla. De manera normal, extraerla de la esponja es muy caro y además necesitaremos acabarnos a todas las esponjas. Por lo tanto, la idea no es depredar, sino conseguir la estructura, simplificarla y comercializarla, ¿no? Por ejemplo, este medicamento que sigue, que es el Vedotin Brentuximab, está interesante porque se aisló, inclusive la toxina que se aisló, el compuesto que se aisló, es esta pequeña porción que están viendo aquí, que se conoce como aurixina, ¿no? Lo interesante de esto es que esta molécula es muy tóxica. Como tal, solita, si yo la aplico a un paciente de cáncer, le voy a causar más daño que eliminarle el cáncer, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue un desarrollo bien interesante donde se le colocó este anticuerpo que reconoce al linfoma de Hodgkin, se une a las células, estas las engullen y más bien el proceso se llama parasitosis. No se llama parasitosis, ahorita me acuerdo del término. Lo que hace es lo reconoce, se une a él y entonces la célula forma una vesícula y en esa vesícula ocurre el proceso de rompimiento de esta parte de la célula, de esta parte del medicamento. Al romperse este medicamento libera la toxina y el medicamento y entonces ya se ejerce la acción selectiva sobre ese cáncer exclusivamente. Este es lo que se conoce como un medicamento desarrollado específico para este tipo de cáncer. Bien, entonces, con estos antecedentes,
La idea de la UNAM fue crear un laboratorio que utilizara a estos organismos marinos como fuente de nuevas moléculas que pudieran ser utilizados como nutracéuticos o farmacéuticos, todo de manera sustentable. Y entonces se desarrolló esta línea de investigación en la cual, esta es la línea de investigación, donde ahorita lo que hemos tratado de estudiar primero fue a los pepinos de mar para encontrar moléculas antiparasitarias. También estamos estudiando a la saliva del pulpo Octopus maya y su posible empleo en el mal de Alzheimer, a las anémonas para ver si podemos encontrar moléculas interesantes con actividad biológica, y un nuevo desarrollo que estamos buscando es el aislamiento de péptidos bioactivos derivados de colágeno marino que obtenemos de organismos, pues más que de organismos, de algo que se tira, ¿no? Que sería la vejiga natatoria. De ahí se aísla el colágeno, se hidroliza y se ve si hay moléculas que tengan actividad interesante. Todos estos proyectos son proyectos de Doctor, nos vamos a un multidisciplinarios. corte comercial, disculpe que lo interrumpa, y ahorita que regresemos nos explica sobre esta línea de investigación y lo interesante que tiene y que se está descubriendo en las costas de Yucatán. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad, Mérida de Yucatán, por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Nuevos fármacos, nuevas medicinas, bienvenidos a su programa Acceso Directo, un espacio para divulgar el trabajo de nuestros científicos, y sobre las nuevas líneas de investigación, sobre todo en fármacos, nos está platicando el doctor Sergio Ramírez Morales, quien pertenece a la Unidad de Química de la Facultad de Química de la UNAM, aquí en Ciudad Yucatán. Decía usted, doctor. Bueno, les comentaba que hemos desarrollado unas líneas de investigación donde tratamos de estudiar a estas moléculas derivadas de organismos marinos, que son proyectos multidisciplinarios donde la intención es colaborar entre los diferentes grupos. Por ejemplo, tengo colegas de la UNDICISAL que me ayudan a identificar taxonómicamente a los organismos. Al final, aislar este tipo de compuestos lleva su tiempo, y también el estudiarlos de manera holística, es decir, completa, pues requiere del trabajo colegiado, ¿no? Y por eso son proyectos, en este caso, multidisciplinarios. Rápidamente hablándoles un poquito de los nidarios, ¿no? Estamos estudiando, por ejemplo, a las anémonas con miras a encontrar neuropéptidos que tengan una actividad interesante. Entonces, por ejemplo, lo que define a los nidarios es que tienen unos organelos que son urticantes y además pueden servir para unirse a las células, y que se agrupan en este filo a las anémonas, a las medusas y a los corales, ¿no? Todos ellos, cuando yo los toco, voy a tener estos nematocistos que causan, entre otras cosas, problemas de urticaria, por ejemplo, ¿no? Que no sé si les ha tocado en este caso, cuando les toca la medusa, se llaman quemadores. ¿Por qué? Porque uno siente que queman. La cantidad de moléculas que liberan es impresionante, que muchos de ellos tienen efectos muy agresivos. Bueno, nada más para que sepan, los nematocistos sirven para identificarlos, ¿no? En este caso, sirven como defensa y caza. Aquí está, por ejemplo, los problemas que existen. Estos se les conocen como agua mala porque la mayoría son transparentes. Uno los ve en la playa, los toca y enseguida empieza a sentir cómo le empiezan a quemar.
cuando uno tiene la mala fortuna de estar nadando y encuentra este tipo de organismos, queman y causan muchas heridas, ¿no? ¿Cómo se tratan estas enfermedades? Rápidamente se dice que hay que huishar en la herida para que esto calme la sensación de ardor, ¿no? Por supuesto, ¿qué tienen estos nematocistos como tal? Tienen diferentes toxinas de tipo proteico, es decir, son proteínas que causan muchos efectos. Entre ellas tenemos, por ejemplo, citolicinas, que son moléculas grandes que rompen la membrana celular y son las que se encargan, en este caso, de generar esa sensación de ardor, porque como que desnudan a la piel y entonces está libre y bueno, hay una serie de eventos interesantes. Y la otra es que tienen toxinas que bloquean estos canales, como acabamos de ver en el caso del prial, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Al final, como les comentaba, estos nematocistos le sirven al organismo para paralizar y al mismo tiempo empezar a digerir a su presa. Nosotros lo que estamos tratando de estudiar son estas toxinas para ver si podemos utilizarlo, ¿no? Ya hay un fármaco de este tipo de estudios, ¿no? Que se llama Dalatacide y que, como les comentaba, lo que aislamos, por ejemplo, es esta toxina que tiene 5 kilodaltons y es de 35 aminoácidos y que cuando se aisló se vio que tenía efectos sobre el corazón, sobre el cerebro, pero también tenía efectos sobre los linfocitos, que son los que causan, en este caso, parte de la inmunomodulación. Y entonces lo que se hizo fue hacer una serie de derivados sintéticos, 400, y el 186 resultó ser muy activo solamente contra este canal. Es decir, creó una molécula que es selectiva contra este canal y ya se está desarrollando como inmunomodulador, ya se está utilizando en la psoriasis, se está buscando ver si tiene efectos interesantes sobre el lupus y antiobesidad. Aquí están las estructuras. Aquí está, por ejemplo, la toxina natural que se aísla de esta anémona que se llama Acidolactyla elianthus. Y vean, este ya es el modificado. Vean que tiene ciertos grupos que evitan que se hidrolice y este grupo amino evita que las proteasas le hagan algo, ¿no? Y como les comento, tiene aproximadamente 100 veces más selectividad por el canal 1.3 que por el 1.1 y 1000 veces más activo sobre el canal 1.3 que el que está en el cerebro. Por eso ya se utiliza como fármaco. Pensando en esto, nosotros empezamos a buscar dónde había anémonas. Y para nuestra suerte, en ese tiempo se estaba graduando el doctor Ricardo González Muñoz, quien es taxónomo de anémonas. Él nos dirigió hacia los lugares donde había, ¿no? En este caso colectamos las anémonas en Sisal y en Chavijao, y ahí identificamos este tipo de moléculas, ¿no? Hacemos búsquedas químico-taxonómicas para ver si alguien ya las ha estudiado, cómo le han hecho, qué propiedades tiene, y en función de eso nosotros proponemos una serie de aislamientos, ¿no? Aquí les presento la que estamos utilizando primero, que se conoce como Musoma cavernata. Estas anémonas también se les conoce como flor de mar porque cuando están en los arrecifes o cuando están en las piedras se ven los tentáculos y tienen unos colores bien atractivos. En este caso, el doctor Muñoz hizo la identificación de la anémona como Musoma cavernata y bueno, nosotros después hicimos toda la parte del aislamiento, que en este caso lo que hacemos es colectamos a la anémona, la llevamos al laboratorio, la sedamos, luego la congelamos, la leofilizamos, es decir, le quitamos todo el agua a través de un proceso suave y de ahí hacemos la extracción con agua. Para que se den ustedes una idea, de 30 organismos tuvimos 1.8 gramos y de ahí hacemos las pruebas de actividad para ver si tiene alguna actividad interesante, ¿no? La sometemos, por ejemplo, a letalidad en artemia salina para ver si tiene probabilidad de ser desarrollados como un fármaco, bueno, si tiene propiedades antiparasitarias o anticancerígenas.
vemos si paraliza al cangrejo. Por ejemplo, nos interesa saber si puede inhibir a la tubulina, que es el primer sitio de acción que tienen los anticancerígenos que se venden en el mercado. Ya nada más para que ustedes vean, vemos la neurotoxicidad en cangrejos. Si la molécula es buena, va a sedar al cangrejo, como lo vemos aquí en esta fotografía. Aquí está el control, pueden ver cómo este cangrejo es muy agresivo. Cuando yo le aplico las toxinas, vean cómo queda noqueado. Vemos la hemólisis, por ejemplo. Aquí puedo ver el extracto crudo, cómo resulta ser activo, principalmente en la neurotoxicidad. Sin embargo, en algunos de ellos causa la muerte, ¿no? En hemólisis, por ejemplo, en el acuoso, vean cómo tengo una gran cantidad de hemólisis. Sin embargo, en el metanólico, vean cómo ya desaparece esa neurotoxicidad. Por lo tanto, la intención es estudiar este extracto. Tenemos equipos donde lo inyectamos y vemos cómo está la complejidad molecular. Veo si hay sales. Entonces lo que hago es hacer una separación por tamaño, es decir, moléculas grandes, pequeñas, medianas. Hago las pruebas otra vez de la evaluación biológica y vean cómo ahora puedo ver que la fracción que tiene tamaño pequeño tiene poca actividad hemolítica, tiene poca letalidad, y lo que es interesante es que sí seda al cangrejo. Y entonces, después, a través de una serie de estrategias de separación, llegamos a esta toxina que tiene 1.6 kilodaltons, que fue aislada de esta anémona que les digo que es Unodosama cavernata. Y lo interesante es que tiene efectos sobre los canales iónicos. Esto se hace en un ensayo que lo hace el doctor Estuardo Vera y Jimena Rodríguez, que están en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, donde utilizan ovocitos de una rana. Ahí expresan estos canales, los inhiben, y entonces yo lo que voy a ver es la inhibición de las corrientes, ¿no? Por ejemplo, este es el efecto de la toxina que aislamos. Vean la corriente normal y vean la inhibición de la corriente que tiene esta toxina, que en este caso fue 90% en 100 micromolar y 100% en 200, ¿no? Por supuesto, lo que hace falta saber es cuál es esta estructura, y en eso estamos ahorita trabajando. Y bueno, lo que nos hace falta saber es en qué canal específicamente está trabajando, ¿no? Lo que estamos haciendo también es expandirlo ahora a anémonas que estén en los arrecifes. Y por ejemplo, les presento esto que estamos estudiando con esta otra anémona que se llama Anthopleuria tejaensis, donde puedo ver, aquí están los nematocistos. Vean que yo puedo utilizar, en este caso, metanol, los disparo y recupero ese metanol, y de ahí lo puedo estudiar. Entonces, aquí hemos utilizado diferentes disolventes. Lo que veo es que tienen diferente complejidad, viéndolo en este caso con el detector de UV. Y entonces, si tengo diferentes perfiles, a lo mejor lo que tengo son diferentes actividades, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Aislar estos componentes, ver si tienen actividad biológica y encontrar su actividad, que lo estamos utilizando en este caso con los colegas de la UJAT, por ejemplo. Doctor, gracias por regalarnos sus conocimientos, y gracias a ustedes por acompañarnos. Y también hay que cuidar las especies marinas y no contaminar, porque todavía hay mucho por qué descubrir. Gracias, doctor Sergio Rodríguez. No, les agradezco mucho a ustedes la oportunidad de haber presentado cómo se desarrolló esta área de los productos naturales marinos y los esfuerzos que estamos haciendo en la unidad de CISAL. Muchas gracias por su atención y sobre todo por la invitación. Se los agradezco muchísimo. Gracias.